Bueno, la clase pasada vimos, o sea, las últimas 2 clases vimos árboles, árboles binarios. Después vimos árboles binarios búsqueda, que es una implementación de diccionario, que lo que tiene es que está... Tengo al gato atrás rompiendo las guindas. em, que es una implementación de diccionario que tiene como ventaja que está ordenado. Y la desventaja es que está todo... ¿cómo? No estoy compartiendo una hoja en blanco, ¿eh? Si eso es lo que... Sí, todavía no dibujé nada, estoy hablando, nada más para recordar. Entonces, tenemos árbol, árbol binario de búsqueda, el árbol binario de búsqueda, están las claves ordenadas, o sea, las puedo iterar de forma ordenada con un iterador in order, sea interno o sea externo, dependiendo del caso. Hoy van a ver un poquito más de eso, más que nada de los iteradores externos. Y permite hacer las operaciones de guardar, buscar, borrar en tiempo logarítmico. Como obviamente no puede estar todo en O de 1 y además estar ordenado, porque si yo puedo meter n cosas en un árbol que ordena, que su orden es por comparación, porque literalmente es una función que compara. Si yo pudiera poner las cosas en tiempo constante y después iterarlo en tiempo, o sea, iterarlo completo en tiempo lineal, significaría que yo acabo de ordenar en tiempo lineal. Y yo ya quedó demostrado, no podemos hacerlo mejor que O de n log n. Entonces, esta estructura funciona en el óptimo, que yo guardo las cosas en tiempo logarítmico, o sea, guardo n cosas en tiempo logarítmicos o de n log n, y después iterar, si quiero ver las cosas ordenadas. No digo que usen esto como algoritmo de ordenamiento, pero digo, cumple también. Ok, entonces ese es la motivación que tenemos hasta ahora. Y terminamos con la clase pasada con un caso patológico, que ¿cuál era? El de que tenías solamente ramas izquierdas y ramas derechas. ¿No era algo así? Ok, pero ¿cuándo sería eso? Cuando estaba bien, digamos, tenías el 5, a la izquierda el 4, a la izquierda el 3, a la izquierda el 2, pero no me estoy dando cuenta ahora cómo sería el caso, pero me acuerdo que era eso. Bien, lo que quiero llegar es, ¿qué tiene que pasar? O sea, Bárbara, ¿cómo tiene que guardar los datos para que eso me pase? Primero guarda el mayor. Ok, ¿y después? ¿Que los guardo ordenadamente? Bien, si los ordenamos de menor a mayor, por ejemplo, porque ahí Melina dice, está ordenado. El árbol siempre está ordenado, así que eso es un tema, ojo con eso. Si yo guardo los elementos en orden, ¿sí? Por ejemplo, un segundito, que me estoy agarrando. Sería como una lista. Exactamente, si yo guardo, por ejemplo, 1, 2, 3, ahora pongo los circuitos, 4, 5, por poner un ejemplo. ¿Sí? Si yo guardo en orden, me va a quedar, porque es así como funciona el algoritmo. Inserta, bueno, ok, tengo que ir y meter al 2, y después tengo que buscar dónde iría el 3, y después tengo que buscar dónde iría el 4, etc. ¿Sí? Se me degenera una lista. Esto podría pasar también si, como dijeron, guardo 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? También podría pasar si, por ejemplo, tengo, a ver, 5, por ejemplo. Déjenme ver si acá pongo un 2 y acá pongo un 4 y acá pongo un 3. Sí, o sea, se imaginan, si hago un zigzag, es un poco más difícil pensar el ejemplo, pero me siguen. Creo que acá tendría que poner el 1. ¿Sí? Entonces, ahí también, lo que importa es esto se genera en una lista, más o menos complicada, pero en una lista. Eso me hace que todo sea ODN. Ok, eso uno podría decir, bueno, Martín, acá tenemos un peor caso, eso significa que la estructura es ODN. Sí, pero es un caso bastante poco realista. A ver, ahora vamos a ver cómo lo resolveríamos, ¿sí? ¿Esto es lo que van a tener que implementar ustedes? No, con un asterisco que después voy a mencionar. No va a ser necesario que ustedes implementen esto. Pero, si por alguna razón, en una aplicación un poco más real, necesitáramos considerarlo, ok, bueno, tendríamos que modificar cómo es el árbol. La realidad es que en general podemos considerar que si los datos vienen lo suficientemente más realistas, desordenados, bueno,
bueno, podríamos tranquilamente simplemente guardarlos en el árbol y asumir que va a estar todo bien. Y es una asunción bastante aceptable. Incluso si tuviéramos todos los datos ordenados, es fácil desordenarlos. Incluso eso va a ser algo que ustedes van a tener que hacer con las pruebas del ABB. Porque si ustedes van y prueban el ABB cuando lo implementen y lo usan, obviamente se pueden basar en las pruebas del hash que nosotros les dimos. Ahora, si ustedes usan eso directamente, van a estar probando en las pruebas de volumen solamente el caso de estar insertando ordenado, que además de ser un caso patológico y muy particular, no les va a pasar las pruebas del corrector automático porque va a decir, muchacho, estás dando cuadrático acá. Entonces, no les va a pasar las pruebas, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que, para generarse su volumen, probablemente desordenar cosas, ¿sí? Bueno, eso no es tan difícil de hacer. O sea, simplemente usar randoms de Go y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a ver cómo podremos resolverlo, ¿sí? Entonces, nuestra forma va a ser usando árboles que se autobalanceen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Árboles que se vayan dando cuenta, che, acá me está cagando la altura de por acá o por allá, y se reubican. Que todo eso va a ser muy fácil de hacer ahora en Paint o en el pizarrón. Eso implica mover punteros. Así que, ojito. Son todas operaciones O de 1, pero hay que hacerlas con muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, como dijimos, nosotros vamos a tratar de mantener la altura lo más chata posible, porque el problema es que la altura se me haga muy grande. Entonces vamos a tratar de lograr que la altura sea lo más chata posible. Y lo importante es que, primero, las rotaciones sean fáciles, eso debería ser mover punteros, y el criterio para decir cuándo me doy cuenta que lo tengo que hacer tiene que ser rápido, porque imagínense que yo lo que hago es decir, ok, para definir si tengo que hacer una rotación me cuesta tiempo lineal, como que me cagaste el tiempo logarítmico del insertar de todas formas, o sea, no me sirve nada. Entonces vamos a tener que tener un criterio que sea rápido. También queremos que sea simple, porque si no es simple, va a ser una cagada después, ¿sí? Entonces, una alternativa es, por ejemplo, forzar que para cada nodo, todos los nodos tengan la misma altura a izquierda que a derecha, ¿sí? Y si no pasa eso, bueno, significa que la propiedad está rota y tenemos que ver cómo la resolvemos. ¿A alguien se le ocurre un caso en el que eso puede ser problemático? O sea, ya les digo, esta no es la solución y no es una solución buena. Pero bueno, discutamos por qué no. ¿Cómo es de nuevo? ¿Podés repetir? Que a izquierda y a derecha la altura sea la misma. Esa es mi condición. Si no se cumple, listo, tengo que rotar. O tengo que ver cómo hago. Podría ser que tengas una raíz con dos ramas. Ok, pero ese es un caso. Y ¿no sería medio patológico también? No, pero, a ver, un segundito. Supongamos, ahora no se fijen en los valores, ¿sí? Acá asuman que esto está bien. No. Esto cumple lo que acabo de decir. A izquierda y derecha tienen la misma altura. Claro, pero podría irse expandiendo solo para la izquierda y para la derecha y seguiría teniendo la misma altura, ¿no? Claro, pero yo lo que digo es, a izquierda y a derecha tienen que tener la misma altura. Si no, está roto. Ah, okay. Entonces, ¿por qué esto sería un problema? Porque todo el tiempo que agregues uno vas a estar cambiando de altura. Bueno, eso no es tanto problema. Supónganse que yo la puedo tener a mano, que necesitaría tener los valores necesarios. O sea, esos existen. O sea, me los está dando bárbara los valores. Podrías insertar en secuencia los números donde el número que sigue siempre sea mayor al anterior. De vuelta, el problema no es ese. O sea, piensen a nivel estructura del árbol. Claro, ahí Ignacio tiró la posta. Si tenés 4 nodos, no puedes nunca cumplir con la condición. Incluso con 2 no puedes cumplirla. Pensemos con 4 nodos. O pongo el nodo acá, o lo pongo acá, o lo pongo acá, o lo pongo acá. Pero en cualquiera de los casos, de un lado voy a estar rompiendo, porque si, supónganse que lo tengo acá. Este ya no va a estar cumpliendo la propiedad. Y no importa cómo haga, no voy a poder cumplirla. ¿Sí? Axel ahí dice, bueno, sí, es cantidad par. Bueno, es cierto que con las cantidades pares de elementos no se cumple, pero también con cualquier cantidad que no sea igual a 2 a la n menos 1. O sea, esto solamente funciona.
sea, solamente se va a poder cumplir. Ni siquiera es, bueno, si lo acomodo. No, no se va a poder cumplir directamente, salvo que tenga 2 a la n menos 1 con cualquier valor de n, ¿no? Voy a poner 2 a la h. 2 a la h menos 1. ¿Sí? Solamente en esos valores se puede cumplir, que es cuando tengo los árboles, lo que se llama árbol completo. ¿Sí? Un árbol es completo cuando todos sus niveles están, vale la redundancia, completos. O sea, esto de acá, supónganse con valores, ¿sí? Todo esto, y que están todos los niveles completitos, esto es un árbol completo. ¿Sí? De vuelta, eso es completo. Esto, por ejemplo, no es completo. Esto de acá tampoco es completo. Esto de acá tampoco, esto de acá sí. Y así con todos los niveles, ¿no? Ok, no podemos usar este criterio porque, de vuelta, no hay forma de hacer que esto funcione. Salvo para, o sea, no lo puedo reubicar. No le voy a encontrar la vuelta. Entonces vamos a ser un poquito más flexibles. Y ahora entonces voy a presentar directamente árboles A, B, ¿sí? Que no es de ABL del impuesto inmobiliario, es ABL de los creadores de este árbol, que son ¿sí? No me hables de Boquita, porque lo más triste es que cayeron con una estrategia extremadamente cagona, pero me saco el sombrero. Mandar a perder un titular y mandar a los suplentes a, a cagarse a bifes para que el otro pierda 3 titulares, estrategia de cagón, pero me saco el sombrero, buena estrategia. Ahora que esa es una estrategia que espero de Boquita, no la espero de River, que se rasgan las vestiduras después con esas cosas. Pero bueno, qué sé yo. Entonces, tenemos que ahora estos árboles van a ser, primero, van a ser ABBs. ¿Qué quiere decir esto? Son árboles binarios en particular, y son árboles binarios de búsqueda. Eso significa cumplen la propiedad de ABB. Eso es muy importante. Esta es la primera condición. No cumple propiedad de ABB, no es ABL. Eso lo digo porque vamos a hacer algunos ejercicios, pero es importante que esta propiedad se cumpla. Si no se cumple, estamos hasta las manos. Y la segunda, si para todo nodo, vamos a decir, la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? La diferencia tiene que ser menor o igual a 1. O sea, puede ser 0, por supuesto, puede ser 1, ¿está bien? O sea, ahí ya no tendríamos más ese problema en el caso anterior, ¿sí? No puede ser 2, no dejamos que sea 2, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para resolver ese caso. Entonces, yo ahora les voy a pasar, esto me olvidé de tenerlo a mano, ¿verdad? Un segundito, lo tengo por acá. Quiero pasar un link. Material. No, acá está. Bien. Un link, se lo paso por acá. Compartir. Perdón, profe, ¿es altura del hijo izquierdo menos altura del hijo derecho? No, perdón, es un guión bajo. Ah, No es un guión bajo. Perdón, algo se me truló en el cerebro. Ahí está. Sí, la altura del hijo izquierdo menos la altura del hijo derecho, o en módulo, no importa cuál es más grande. muchas gracias. Ahí les paso un link. Ahora quiero ver si lo puedo, si me conviene compartirlo o directamente lo cargo acá momentáneamente. A ver. A ver. Uy, se me fue un poquito el carajo la. A ver cómo lo ven ustedes. Ah, en la. Ven ahí. Comparto de vuelta porque se me abrió en otra pestaña. Ok, lo ven exactamente igual que yo.
Y aparte tienen el link ustedes que quiero que se lo queden para después cuando salgamos. Ok, ¿qué puede pasar? Obviamente cuando está todo bien y yo... A ver, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener... Nunca se nos va a romper cuando hagamos búsquedas ni cuando estemos obteniendo nada. Por supuesto, porque ahí no estamos modificando el árbol. Se nos puede romper el árbol, la propiedad de ABL, cuando yo inserte o cuando borre. Cuando inserte, solamente se me va a romper en el camino, si es que se me rompe, no tiene por qué romperse. Pero si se me rompe, va a ser sí o sí en el camino en el que yo inserté. O sea, en algún punto del camino en el que yo inserté. ¿Sí? Eso es algo que puede pasar. Cuando borro, va a ser un poco más complicado, después lo vemos. Y puede romperse más de una vez. En particular, además, cuando inserto solamente se puede romper hasta una vez. O sea, o no pasa ninguna, o pasa una sola vez. Entonces, supónganse, esto es todo un árbol, que acá puede ser incluso más grande, si es un subárbol acá que tiene más cosas, ¿sí? No importa. Bien. Algo no le está gustando esta imagen, me parece que tiene demasiada calidad, ¿sí? Supónganse que este árbol, bueno, yo inserto, por ejemplo, por acá, o inserto acá, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Bueno, cuando yo voy volviendo en la recursiva, yo voy a ir manteniendo las alturas, ¿sí? Eso es algo que yo me los voy... los A no son nils, estos son más árboles, que son mucho más grandes. Esto puede ser, o sea, puede ser todo un super árbol que acá tenga muchas más cosas y qué sé yo, no sé, ¿sí? No importa. Entonces, yo ahora lo que quiero ver es, bueno, supónganse que, ok, vuelvo a la recursividad, yo voy a ir manteniendo las alturas, las voy manteniendo, ahora en los nodos también voy a guardar la altura del lado izquierdo y la altura del lado derecho para que esto sea O de 1, chequear y no calcular alturas, que es algo lineal. Entonces, voy a ir volviendo, voy a ir volviendo, voy a ir volviendo. Supónganse que se me rompe en este nodo. ¿Qué significa que se me rompe en este nodo? Que de este lado, pongamos, le voy a poner un ejemplo. Acá me quedo en altura 9 y acá me quedo en altura 7. ¿Sí? Siempre va a ser que me va a quedar más del lado del que inserté, no me puede quedar menos del lado que acabo de insertar, si no se habría roto antes. ¿Sí? Entonces, supongan que eso sucede. Bueno, yo voy a tomar Z, es el nodo al que yo llamo, que es el que se rompió la propiedad. Sobre este se rompió la propiedad. Y voy a llenar con Y y X en el camino en el que yo inserté. Todo esto de vuelta, supongan que yo inserté en A1 o en A2, o sea, en esos subárboles. Está por ahí el nuevo elemento. Ok, bueno, en este caso voy a hacer una rotación que se llama izquierda-izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque literalmente esto está izquierda-izquierda. ¿Cómo hago? Bueno, básicamente, cuando está más tirado para este lado, tengo que hacer que haga así. Y es básicamente lo que hago. Un poco más metodológico, porque acá hay árboles de por medio y punteros. ¿Qué sucede? Esta parte de acá no se modifica. ¿Sí? O sea, Y va a pasar a ser la raíz de este subárbol, por lo menos. ¿Sí? Entonces, Y, ok, listo, lo actualizamos. Fíjense que esto no es simplemente bajo algo en un dibujito. No es que, bueno, está arriba, está acá abajo, es un dibujo. No, hay que actualizar que ahora el hijo derecho de Y pasa a ser Z. ¿Sí? Esto de acá, esto sigue igual, ¿eh? Fíjense, esto sigue acá. Pero tenemos un pequeño problema, que es que A3 era el hijo derecho de Y y ya no lo puede ser más, porque Y no puede tener dos hijos derechos. Pero Z, a su vez, perdió a su hijo izquierdo, que era Y, y A3 puede ser el hijo izquierdo de Z. Veámoslo acá. A3, todos los elementos de A3 son más chicos que Z. Eso es cierto porque estaban ya a la izquierda. ¿Sí? O sea, fíjense que ya estaba a la izquierda. A su vez, todos los elementos de A3 son más grandes que Y. Me tengo que asegurar que queden a la derecha, y en este caso también sucede. Así que esto sigue cumpliendo la propiedad de ABB. Acá a A1, A2 y A4 ni los tocamos, así que no hay mucho para decir. ¿Sí? Ok. Obviamente después vamos a ver ejemplos. Por ahora quiero que me sigan la metodología, más o menos cuál es la idea. Después vamos a ir al ejemplo dicho y hecho y nos ponemos a iterar sobre eso. ¿Sí? Por ahora quiero que me sigan con cuál es la idea. Después, podríamos tener
me voy para abajo. El mismo caso, pero al revés, que yo inserté por acá, ¿sí? Pongámosle que inserté por acá, y que al volver se me rompe acá, ¿sí? O sea, vuelvo, Y, qué sé yo, vuelvo acá en Z, ¿sí? Ok, vuelvo en Z, se rompió, acá tenemos un derecha-derecha, y acá tenemos que hacer así. Es completamente, es lo mismo, pero para el otro sentido. Fíjense que Y pasa a ser el padre, digamos, de todo esto. Entonces Z pasa a ser su hijo izquierdo, entonces necesitamos reubicar a A2. Y A2 puede estar del lado derecho de Z, ¿sí? Porque todos los elementos de A2 son más grandes que Z porque está a su derecha, entonces está bien, y son más chicos que Y, así que ponerlo acá también está bien, ¿sí? Y bueno, a 3 y a 4 no los modificamos. Y queda esto acá, bello. Es lo mismo. Y ahora vamos a ver, cuando se hace un poquito más complicado, que es levemente más complicado, porque vamos a tener que hacer dos rotaciones, que es lo siguiente. Supónganse que yo inserté en a uno de estos subárboles que están por acá. Entonces el camino en el que de inserción es este, ¿sí? Bueno, en ese caso, lo primero que tengo que hacer es, a esto se le llama izquierda, derecha, también de vuelta por... A una izquierda-derecha lo tenemos que pasar a un izquierda-izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, a este lo mandamos acá arriba. Entonces, para mandarlo acá arriba y a Y mandarlo acá abajo, ¿sí? Fíjense que reubicamos a este de acá. Con las mismas lógicas que estábamos medio viendo antes, ¿sí? Ah. Un segundo nada más. Solo tengo una hoja dando vueltas en el balcón. Ok. Bueno, y cuando yo ya llego a esto, ahora tengo que aplicar la misma lógica que apliqué acá. ¿Sí? Es la misma. En este caso, cuando yo lo vuelva a aplicar, me va a quedar X, Y, Z, ¿sí? Y me va a quedar A4, A3, A2 y A1. Perdonen, creo que es porque la imagen, no sé qué, creo que es por estar transmitiendo y al mismo tiempo tener una imagen que no le copa mucho la resolución. Y con esto ya está. Obviamente no se fijen en si Z es más grande o más, o sea, eso lo llamamos así, no es que tienen ese valor, ¿sí? Ok. O sea, ahí repaso todo esto es para rebalancear el árbol y ahorrarte problemas de las búsquedas muy pesadas. Exactamente, Lorenzo, es para eso. O sea, de esta manera nos vamos a asegurar que esto quede con una altura logarítmica. Y ahí, o sea, en I te quedaría que la diferencia de altura es de 1 a 0, se rompe en Z porque ahora la diferencia es mayor a 1. Sí, por la razón que fuere, de repente llegamos a eso, ¿sí? Ahora vamos a ver los ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Primero, ustedes quédense con la imagen. ¿Sí? Vuelvo a compartir. Ok, yo acá tengo mi orden de inserción, que se los paso a ustedes. Así tengo que... Nosotros, obviamente, voy a hacerlo de forma de comparación normal, digamos, de números. Nada muy raro. Ustedes tengan al lado, si quieren, o en el celu, o donde quieran, tengan el otro dibujito para ir corrobando. Entonces, lo primero que voy a hacer es insertar un 15. ¿Sí? Primero voy a cambiar el color porque me aburrí del negro. Ok. Voy a insertar un 15. ¿Sí? El 15, como estamos al inicio, va a ir acá, ¿sí? Ok, acá se puede romper la propiedad de ABL. No, bien, porque, digamos, y acá vamos a ir guardando las alturas, a izquierda 0 y a derecha 0. Ok, ahora insertamos un 20.
Yo ahora voy a hacer un poco rápido, no me voy a poner a ver, bueno, a dónde tendría que ir insertando. Yo directamente inserto, cualquier cosa, si no entienden, che, ¿por qué insertaste esto acá? Avísenme y lo revisamos, ¿sí? Pero por ahora yo le voy a meter nafta. Entonces, acá la altura es 1, ¿sí? 0 y 0. ¿Este nodo rompe la propiedad? No. Bien, volvemos en el camino de inserción. ¿Este nodo rompe la propiedad? No. Bien. Pues la diferencia es de a lo sumo 1. Ok. Vamos a 8. Perdón, voy a guardar los números acá porque ahora van a empezar a escribir y voy a perderlo en el chat. 10, 20, 8, 7, 17, 23, 2, 9, 12, 6, 4, 13, 1. Ok. Bueno, ya insertamos el 15, el 20, ahora insertamos el 8. Y lo insertamos acá. Listo. Acá queda altura 1. Y esto obvio que no rompe la propiedad de ABL. Esto es un árbol balanceado. Si un árbol balanceado pudiera romper la propiedad, no tendría sentido. Mejor que esto no podemos tener. ¿Sí? Entonces, ahora guardamos el 7. Tiene altura 1. Esto tiene altura 2. ¿Rompe algún nodo la propiedad? Acá voy a borrar y empezar a poner un poquito más lindo. Ahora, esto es importante. Ustedes no tienen nunca que chequear si este rompió, porque no puede pasar. ¿Sí? El que se puede romper, pues, bueno, el 7 nunca porque se acabó de poner. El 8 o el 15. ¿Sí? En particular, el 8 tiene altura 0. Si no, voy a poner todos los ceros, pero tiene altura 0 y 1. La diferencia es 1. Y el 15 tiene altura 2 y 1. Diferencia 1. ¿Estamos bien? Ok. Borramos el 17. Altura 1. Y acá, altura 2. ¿Sí? Vemos que el 17 no rompe la propiedad. Vemos que el 20 no rompe la propiedad porque tiene altura 1 y 0. Y vemos que el 15 definitivamente no rompe la propiedad porque tiene 2 y 2. ¿Sí? Vemos por qué, bueno, haber puesto algo que parecía, bueno, no es tanto más flexible. Bueno, al final permite muchas más cosas. ¿Sí? Ok. Ya guardamos el 17, ahora guardamos el 23. Esto acá, ponemos un 1 y todo lo demás no se actualiza, así que esto también sigue. Ok, por ahora parece que no estamos haciendo nada. Como estamos insertando cosas en un árbol nada más. Ok, nos sirvió de repaso también. Y ahora insertamos acá un 2. Y Se rompe en el 8. bien, ¿en cuál se rompe? ¿En el 8 o en el 15? En el 8 es recursivo para Bien, atrás. exactamente. Nosotros nos fijamos el primero que el 15 además no se rompe. Pero aunque esto hiciera que 15 tuviera por un lado 4 y del otro 2, nos quedamos siempre con el primero. Ok, entonces este es nuestro nodo, el que llamamos Z. Este es el nodo X, perdón, Y no X. Este es el nodo Y y este es el nodo X. Que ya ven ahora los arbolitos A1, A2, etcétera. Ahora sí son 1000, pero eso es de ahora. Ok, ¿qué rotación tenemos que hacer? Izquierda, izquierda. Bien, directamente de izquierda a izquierda. Ok, entonces la hacemos. En este caso, obviamente, va a ser sencillito porque nos va a quedar. Yo le hago un zoom acá, ¿eh? Hacemos un zoom a cómo aplicamos. 7, 2, 8. Ok, esto es lo que vamos a poner acá arriba. Yo acá o sea, voy a hacer el movimiento de punteros. Y ustedes miren mi manejo de punteros, ¿eh? No, a ver, dame transparente ahí. Tengo que aprender a manejar mejor punteros. El título no se consigue solo, muchachos. El Paint es una herramienta. Ok, y ahora nos queda 1, 1, 2. Esto está perfectamente balanceado. Literalmente es un árbol completo. Más que esto no podemos pedir. Ok, terminamos de insertar el 2. Insertamos el 9. Perdón, me quedó la flechita esta. Insertamos el 9 que va acá.
Ok. 1, 2, 3. ¿Se rompen a algún lado? Dicen ahí se rompen 7. A ver, veamos. 7 a la derecha tiene altura 2 y a la izquierda tiene altura 1. La diferencia es 1. Así que estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces 9 no rompió. Vamos con 12. 15, 7, 8, 9. Ok, 12. Ok, 1, 2, 3, 4. Vuelvo a preguntarles, ¿cuál se rompió? Se rompe en 8, exactamente. ¿Sí? Se rompe 8. Y acá les vuelvo a hacer el zoom. Tenemos que hacer un derecha a derecha, bien como dice Marco ahí. Derecha a derecha, simplemente ponemos 9, 8. ¿Por qué se rompe en 8? Pregunta Joaquín. Porque acá tenemos altura 2, ¿sí? Después de haber actualizado, y acá altura 0. Entonces se rompe. Y entonces este va a ser Z, este va a ser Y, y este va a ser X. Bueno, y ahora de vuelta, voy a poner, creo que voy a ponerme con una goma un poquito más. Solo falta que se me esté cayendo la mitad del departamento abajo y es como estar en Fuga. Agarro esto, tuki, acá. Ok, ahí pongo bien las alturas para que quede bien. Uy, ya se fue un poquito al carajo. Dos y el resto quedó bien. Bien, la diferencia de altura de hijo izquierdo o derecho tiene que ser menor o igual a... Ah, pensé que era una pregunta. Ok, terminamos con 12. Vamos con 6. 6 lo pondremos acá. ¿Quién se rompe ahora? O sea, ya... Nadie. Bien, la respuesta es nadie, no se rompe nadie. Uno empieza a ver esa figura y dice, para mí se rompió el 7. No, por las reglas, esto no se rompió. Ok. Ahora insertamos un 4. Pregunta, ¿se rompe el 4? Obviamente no. El 6, nunca, nadie que esté tan abajo se va a romper, ¿sí? Y acá sí se rompe, ¿sí? Porque este tiene altura de 2 por un lado y altura 0 por el otro. Ok. Lo siguiente, ustedes pueden decir, Martín, yo ya sé cuál es el resultado, porque veo que el 4 va a tener que ser es el elemento que está en el medio, así que voy a poner 4, 2 y 6. Ok, todo muy lindo. El problema es cuando de repente 2, 6 y 4 tengan hijos más allá de... Porque acá tienen 2 nil. Pero imagínense que acá hay hijos. Háganse esto paso a paso. Incluso nosotros, si les pedimos hagan un seguimiento de inserciones en una ABL, les vamos a pedir que hagan el paso a paso, incluyendo acá que acá hay 2 rotaciones, porque es una izquierda-derecha, perdón, un derecha-izquierda. Al ser un derecha-izquierda, que hagan primero la del derecha-izquierda y después la del derecha-derecha, ¿sí? Cuando teníamos 7, 8, 9, 12, ¿podríamos haber dicho que se rompe el 7? No, porque ahí no se rompía. O sea, el que se rompió fue el 8. El que se rompe es el primero al ir volviendo, ¿sí? Ese es el. Porque si no, después no se termina de recuperar. Siempre cuando yo cuando voy volviendo la recursividad. Ok, entonces, acá lo primero que voy a hacer es la rotación derecha-izquierda, que es, a diferencia de la izquierda-derecha, en este caso lo que voy a hacer es subir a este. Entonces, hago 2, con el 4 y con el 6. Y ahora hago el derecha-derecha, que es hacer esto, que me queda 4, 2 y 6. ¿Sí? Me queda así. Entonces, hago esas 2 rotaciones. Una pregunta, Martín. ¿Puede ser que la condición esta de que tenga que ser la diferencia menor o igual a 1 es solo porque es binario? Digamos, ¿por eso funciona? Porque entonces como que te saca encima los casos donde... No creo que si el árbol fuera más que binario también se aplicaría.
porque tiene que ver con una cuestión de altura, no tiene que ver con que yo quiero mantener que esto sea chato. Si el árbol fuera ternario, también podríamos aplicar eso, que la diferencia entre todos los hijos sea 1. El tema es que, bueno, empieza a ser un poquito más complicado de analizarlo. No podemos poner directamente el 4, 2, izquierda, derecha, porque implica precisamente que lo saben. No implica implícitamente que lo saben. Es que ven 3 nodos y ponen lo que... Porque eso lo puede ver cualquiera. El tema es que no pasa eso, ¿sí? E incluso ahora vamos a ver algún ejemplo un poco más complicado donde eso no va a ser tan grato. ¿Sí? Entonces nosotros le decimos, hagan los dos, porque si no, no podemos saber si lo saben o no lo saben. La verdad es, lo único que puedo saber es tienen criterio. 2, 1 y 1. Ok. Entonces, ahora insertamos el 13, que va acá. Vamos a ver si esto rompe algo. El 13. Acá tiene 1 y 0. Está todo bien. Esto tiene 2 y 1. Está todo bien. Tiene 3 y 2. Está todo bien. 4 y 2. Se rompió el 15. ¿Sí? ¿Qué rotación vamos a tener que hacer? Que es básicamente lo mismo que preguntar quiénes son nuestros Z, Y y X. Voy a cambiar de color. 7, 9 y 12, ¿puede ser? No, el que se rompió fue 15, ¿sí? Entonces, como 15 es el que se nos rompió, este es Z, fija. Y después sí seguimos el camino, que es este y este, ¿sí? Este va a ser Y y este va a ser X, ¿sí? ¿Se entendió? El importante, el que se rompió es ese sobre el que tomamos Z, ¿sí? Ok, entonces... Profe, ¿podría repetir eso, por favor? El que tomamos como Z es el que se rompe. Después Ah, Y y X son los que siguen en el camino en el que yo inserté. Ok. 9 es porque insertaste en ese lado. Claro. Sí, porque yo fui para este lado. O sea, yo para insertar hice esto. Entonces, acá tenemos que hacer una izquierda-derecha, lo que implica que primero tenemos que hacer subir a este. Y acá se empieza... ¿Tengo más lugar? No, no tengo más lugar. Bueno, lo voy a hacer... Tuki por acá. ¿Sí? Pero lo voy a hacer por un lado acá y después lo vuelvo a poner. Ok, entonces, toda la parte del 15... 20, 17, 23. Esta parte no la tocamos por ahora. Entonces, ahora vamos a poner que 9 sea el hijo izquierdo. ¿Sí? Y toda su parte derecha la mantenemos. 12, 13. La parte derecha la mantenemos. 7 pasa a ser ahora el hijo izquierdo de 9. Y no tocamos su parte izquierda. Y ahora el problema es, no pierdas al 8. Bueno, el hijo izquierdo de X, o sea, del 9, pasa a ser ahora el hijo derecho de Y. Fíjense dos cosas. Punto número 1, esto cumple la propiedad ABB. ¿Sí? Eso pasa. Punto número 2, esto todavía no resolvió el problema de las alturas. ¿Sí? O sea, lo pueden ver que esto todavía sigue teniendo problema de alturas. No me voy a poner a poner todas las alturas porque voy a perder tiempo por eso. ¿Sí? Entonces, ahora, de vuelta, vamos a hacer nuestro, ahora sí nosotros viéramos esto, sería Z y X, ¿sí? O sea, si lo queremos ver desde cero para ver una izquierda-izquierda. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra izquierda-izquierda que va a hacer esto. Entonces, ahora borro todo este acá. Y me pongo a dibujar. Voy a poner al 9 como raíz. Vamos a dejar al 15 como hijo derecho, que vamos a poner a su derecha todo tal cual. 15, 17 y 23. Ok, lo que estaba a la derecha de 9 ahora va a la izquierda de 15. Acá ponemos 12, 13. Y ahora ponemos 7 como hijo izquierdo, solo mantenemos y todo lo demás queda exactamente igual. 8, 4, 2 y 6. ¿Sí?
Y con esto podemos ver que las alturas acá son 1 y 1, perdón, 2 y 1, 3, acá son 1, 1, 1, 2, 2, 3. Y acá podemos ver que esto ahora sí cumple la propiedad BL por todos lados. Lo pueden corroborar, es el truquito de magia, pero esto ya cumple la propiedad de ABL. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acaba de pasar? Lo que acabo de hacer. Esto después al final del día es siempre lo mismo, es mecánico, o sea, yo ya me acuerdo de las reglas y es simplemente eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a insertar el último elemento, que es un 1, ¿sí? Quedamos con el 1. El 1, acá es el más chico de todos, recuerden, el mínimo de todos los elementos es ir todo para la izquierda, y el máximo de los elementos es ir todo para la derecha. Sí, como que acá podemos poner... Me voy a obviar a hacer los chistes políticos, ya está. Cuando moviste el 9, los punteros de su derecha no fueron cambiados, ¿no? No. Perdón, sí. Este antes no apuntaba al 15. O sea, el hijo derecho no apuntaba. Lo que no cambié fue toda la parte izquierda. O sea, no cambié el puntero a la izquierda. ¿Sí? En el paso anterior, al principio cuando lo subí, es verdad. Cambié la parte izquierda del 9, pero no cambié la parte derecha. Eso quedó igual. Que acá parece, estás subiendo cosas. Bueno, pero con punteros es simplemente cambio punteros de lugar. No hay nada más. ¿Sí? Fíjense que todas estas operaciones, todas estas rotaciones son de tiempo constante, porque es mover punteros nada más. Y es mover punteros de un par de nodos, no es que muevo punteros de todos los vértices. De todos los nodos, perdón. La raíz también cambia. En este caso la raíz cambió. ¿Sí? De vuelta, si esto se hace con la versión cinturón negro de punteros, obviamente sale más fácil, etcétera, pero si no, hay que avisarle al árbol, che, cambiaste tu raíz. Es un if. ¿Sí? Ok. Ahora insertamos el 1. Acá tenemos 1, 2 y 1, 3 y 1. Se rompe el 7. ¿Sí? ¿Se ve que se rompe el 7? ¿Vamos? ¿Con qué se rompió el 7? Ok. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Entonces, ¿qué rotación tenemos que hacer? Izquierda, izquierda. Bien, tenemos que hacer una izquierda-izquierda, donde Z es 7, Y es 4 y X es el 2. ¿Sí? Entonces, simplemente acá lo voy a hacer en un pequeño zoom que voy a hacerme. Entonces, directamente voy a hacer la rotación poniendo al 4, al 7 y al 8 lo dejamos ahí. La parte izquierda del 4 no se toca. Parte izquierda del 4 no se toca. Y después la parte derecha del 4 pasa a ser la izquierda del 7. ¿Sí? Ok. Ahora borro esto. Listo. Y me voy a llevar esto para acá. ¿Quién diría 6 años de estar estudiando en la UBA para después terminar haciendo ingeniería en Paint? Ok. Y acá nos podemos fijar también para completar el truco de magia, que acá tenemos 1 y 1, 2, 1, 2, 3. Y esto cumple la propiedad ABL. Y con eso terminamos. De vuelta, no hay nada más que hacer. Esto es siempre lo mismo. Tener cuidado con los punteros para que no se pierdan pedazos de árbol en el medio. Y nada más. ¿Sí? Déjenme ver un segundito. A ver, ¿qué seguimos ahora exactamente? Vamos a ver el tema de los borrados. Brevemente. No me quiero ir demasiado a la mierda, pero estamos viendo el tiempo. ¿Qué sucede? Con los borrados puede suceder que tenga que borrar más de una vez. Y además, se rompe para el otro lado. Ni siquiera es que se me va a romper para el lado en el que yo borré, sino que se me va a romper para el otro lado, porque yo en vez de estar agregando, le estoy sacando elementos. Entonces, el que va a tener de más va a ser el otro lado, en todo caso. ¿Sí? Entonces, bueno, eso puede implicar algunas cosas. Vamos a ver un par de ejemplos.
¿sí? Déjenme ver. En este caso, borremos el 15, ¿sí? Estoy queriendo ser nada más consistente con lo que tengo acá para que no... Acá tenemos un borrado con 2 hijos, ¿sí? Solamente para ser consistente, recuerden, para hacer un borrado con 2 hijos tengo que elegir el reemplazante, ya sea por el máximo del lado izquierdo o el mínimo del lado derecho. Solamente para ser consistente con lo que tengo acá dibujado y para no después no mandarme acá, voy a agarrarme el mínimo del lado derecho, o sea, el 17, ¿sí? Entonces, yo voy a borrar en realidad al 17. Y acá lo que voy a hacer es actualizar. Y acá pongo 17. ¿Sí? Como acá, ¿qué pasa? ¿En qué momento tuve que haber chequeado el tema de los nodos? Es cuando efectivamente borro un nodo. ¿Cuándo efectivamente borro el nodo? Cuando estoy borrando este acá. Entonces, acá me puedo fijar, che. Me cagaba, pues no tuve que haber borrado tanto. Ok, acá borro al 17, ¿sí? Me fijo, a ver si esto rompe la propiedad. Volvemos para atrás. No rompe, ¿sí? Y acá no rompe. Ok, listo. Y acá simplemente actualizo el 15 por el 17. Esto es aparte, ¿sí? Porque recuerden que yo llamé al borrar. Ok. Fijo nada más si alguien escribió algo. Podrías haber agarrado el 13. Podríamos haber agarrado el 13. Yo solamente por ahora, o sea, tengo que elegir uno de los dos y prefiero ser consistente con el Martín del pasado que escribió estas diapositivas, que escribió este texto nada más para estar, que después el resultado me quede igual. Después, si no me da igual, no saber por qué. ¿Sí? Entonces, ahora borramos bueno, tal, ¿qué cosas borramos? Vamos a borrar el 20, vamos a borrar el 23, después, o sea, en este orden, ¿eh? 20, 23. Uh-huh. 12, 13. Creo que con eso estamos. Ok, listo. Ok. Vamos a hacer entonces este seguimiento. Primero borro el 20. El 20 es el borrado con un hijo. Y acá me queda altura 1 en vez de 2. Que vemos que sigue sin romper, porque a diferencia de 1, y está todo bien. Ok. Y ahora borramos el 23. Ahora es el borrado de sin hijos. Ya está. Y ahora sí, ¿quién se rompe? 17. ¿Y qué rotación vamos a tener que hacer? Izquierda, derecha. Sí, porque se rompe para el otro lado, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer esto. ¿Qué pasa? En general, la realidad es que tal vez si yo acá tuviera otro nodo, pongámosle, no sé, 11, ¿sí? Supónganse que acá hubiera un 11, yo podría elegir obviamente como Y es necesariamente mi hermano, o sea, el hermano del que yo acabo de borrar, ¿sí? ¿Sí? O sea, del hijo del otro hijo. Ok. Y X podría ser cualquiera de estos dos. Porque no hay nada que me lo impida. Entonces, cuando pueda elegir, obviamente voy a tratar de elegir lo que me haga una rotación simple, ¿sí? Cuando no puedo elegir, porque no hay hijo, bueno, tendré que hacer una izquierda-derecha o derecha-izquierda, depende del caso, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer acá de este lado me agarro que esto hace un 17, 13, 12, y esto se transforma en un 13, 17, 12. Entonces ahora lo borro y lo vuelvo a hacer. Entonces acá los pongo. 13, 12, 17. ¿Qué sucede? Acá, voy a poner 1, 1, 2. Acá, después me tendría que fijar porque acá yo reduje en 1 la altura de este subárbol. Eso podría hacer que esto de acá se vea modificado de tal forma que
contra este haya también diferencia mayor que 1. En este caso no, porque había diferencia 0 y ahora pasó a haber diferencia 1. Pero si yo sigo sacando cosas, por ejemplo, ahora saco el 12 no me va a generar nada. ¿Sí? Ya fíjense porque acá me queda diferencia 0 y 1 y ya está. Pero yo ahora podría volver a romper. Ahora cuando borre el 13. Yo ahora borro el 13. ¿Sí? Una vez que yo dejé de romper, no me va a seguir rompiendo. Pero puede romperse uno y en el siguiente y en el siguiente. Y después si en el siguiente no se rompe, listo, ya está. No se rompe más. ¿Sí? Pero acá, bueno, acá borro el 13. Nada más para complicarme la vida borré el 13. Puedo haber borrado el 17. Ok. Y acá me queda altura 1 y 3. ¿Sí? Entonces ahora también se rompió la raíz. O sea, en este caso se rompió solamente la raíz, obviamente no se va a romper nadie más después de la raíz. Entonces, acá vamos a optar por un izquierda, necesariamente, y después izquierda, porque puedo. ¿Para qué voy a hacer dos rotaciones si puedo hacer una sola? ¿Sí? Entonces, acá simplemente voy a poner el arbolito final. Así que es de haber rotado esto. Entonces, acá pongo 4, 9, 17... 7, 6 y 8, 2 y 1. ¿Sí? Y acá podemos ver que altura 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Perdón, 3. Y esto cumple la propiedad ABL. Bien. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para terminar con esto. Va a ser obviamente un ejemplo medio forzado. A ver si puedo pegar esta imagen, así no la tengo que... ¿Qué puedo hacer para copiar esto? Así no lo tengo que escribir de cero. Ahí. Me deja copiar, dale. Bueno. Ya sé cómo puedo hacer. Voy a hacer trampa. Hago un screenshot a mí mismo. Ajá. Listo, ahora sí la puedo editar. Ahí les comparto el... A ver si me deja. Dale, no me está dejando. Bueno. Bueno, lo intenté, chicos. Voy a tener que escribirlo a mano. Para que todo esto sea uno, los nodos deberían tener un campo que sea de altura. Sí, es lo que había mencionado inicialmente, que es ahora tenemos que mantener la altura también guardada, porque si no, no podemos mantener esto nodo de 1. Simplemente no funciona. O sea, si no, tenemos que hacer algo lineal, que es calcular las alturas en cada nodo, así que esto pasaría a ser cuadrático. 41, 20, 72, 65, 91, 99, 29, 20, 22, 6, 5, 4, 11. Voy a poner las alturas. Si se fijan, este árbol cumple con todas las alturas para que esté todo bien y la propiedad de ABL. ¿Sí? Si quieren, les doy un segundito nada más para que lo chequen. Y el nodo que, obviamente, este ejemplo lo forcé yo ahora para lograr lo que quiero y no tener una cantidad de nodos
extremadamente grande. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es borrar el 65. ¿Sí? Uno diría, bueno, Martín, ¿qué tan grave puede ser borrar el 65? Ahora lo vemos. ¿Sí? Primero, quiero que me digan ustedes si estamos bien. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, borramos el 65. Un nodo, sin hijos. Y estamos. Ok. ¿Qué sucede? Al borrar este nodo, se me rompió el 72. ¿Sí? Vuelvo a la recursiva, me fijo, a ver, el siguiente, 72, ¿este se rompió? Sí. Bueno, tenemos que ahora hacer la rotación para el otro lado, ¿sí? O sea, hacemos derecha, derecha, porque es lo único que podemos hacer. Ok. La hago acá sobre el mismo árbol para no... Perdón. Una pregunta, ¿para los ABB pueden tener todo esto de las rotaciones o sí? O sea, si tienen esto, son una ABL. O sea, una ABL es una ABB con estas rotaciones que estamos haciendo ahora. Eh, Martín, yo tengo una pequeña duda. sí, te escucho. ¿Siempre priorizamos izquierda o derecha izquierda antes que izquierda izquierda o derecha derecha? No. O sea, yo ahora no tenía opción, es derecha derecha. Cuando no Ah, tengo no, opción, sí, pero me quedó una duda del ejemplo anterior, por eso pregunto. siempre que pueda, voy a preferir hacer una sola rotación. Entonces, si tengo alternativas, si tengo que Y tiene dos hijos, y elijamos para el mismo lado. O sea, si Y es el hijo izquierdo, elijamos el hijo izquierdo de Y, si nos queda un izquierda-izquierda. Si Y es un hijo derecho, elijamos su hijo derecho si nos queda un derecha-derecha. Es eso. Elijamos para que no quede una sola rotación. También Ah, me bien, podés... gracias. Como igual tenés que codear las rotaciones, es como podés decir, bueno, a mí me da lo mismo, ya están codeadas. Lo cual es completamente cierto. Pero por lo menos para un seguimiento yo le diría que no lo haga. Ok, entonces acá actualizamos 1.1 y fíjense que acá, de vuelta, se me rompió el 41. O sea, todavía con los borrados puedo terminar haciendo varias rotaciones. ¿Sí? Acá, bueno, se nos rompió 41, entonces vamos a elegir a 20, y ahora como tenemos alternativa, bueno, yo voy a elegir izquierda si tenemos una sola rotación. ¿Sí? Entonces, pero yo voy a hacer esto. Esto no lo tocamos, y como no lo tocamos, nos queda acá. Esto no lo tocamos. Lo que no vamos a tocar ok, 41, vamos a ponerlo acá. Va a ser la parte derecha de 41, no la tocamos, bien. Y su nuevo padre es 20. Y estos elementos de acá pasan a ser los nuevos hijos izquierdos, perdón, sí, izquierdos de 41. Bien. Estoy haciendo las rotaciones, pero más claro el tema de movimiento de punteros, creo que no va a salir. Y ahora me van a tener que bancar un momento, porque me llegó un pedido que me tendría que haber llegado hace varias horas. Pero bueno, acá terminamos momentáneamente con esto. Bánquenme, los dejo a ustedes, cualquier cosa, ir agregando preguntas y ya ven.
Volví. Ahí está. Bueno. Entonces, esto era para demostrar que se puede llegar a hacer 2 veces seguidas, 3 veces seguidas, 4. En el momento en el que para de hacerlo porque ya un nodo ya no se rompió, no lo va a volver a hacer. Pero bueno, el borrar es obviamente un poco más complicado. Ahora la pregunta que queda del lado de ustedes, ¿me van a tomar esto? La respuesta es ni. Paso a explicar. O sea, tienen que saber lo que es una BL, les podemos llegar a preguntar algunas cosas tal vez por el lado teórico, o necesitan saber algunas, las implicancias que tiene la propiedad BL. Eso lo tienen que saber, ¿sí? Por el otro lado, les podemos llegar a pedir tal vez un seguimiento de inserciones. No les vamos a pedir de borrados. ¿Por qué? Porque no vemos mucha ganancia en que tengan que hacer los borrados. Esa es la verdad. O sea, con las inserciones ya tienen que hacer las rotaciones y con los borrados se hace larguísimo. Esa es la verdad. No es mucho más complicado, pero hay que tener ciertos cuidados. Y que con un examen es mucho más fácil de pifiarlo. Ya con las inserciones se comen de repente algo, no les queda ABL cuando debería. Entonces, pero no les queda ABB, que eso es grave. Entonces, eso por un lado. ¿Tienen que implementar el ABL? ¿En especial va a realizar el código de ABL? No. No, más no tiene sentido. Lo que sí puede pasar es lo siguiente. O sea, ¿ustedes tienen que implementar una ABL? La respuesta es no. O la respuesta es no con un asterisco, que es el asterisco que les mencioné antes. Ahora paso a explicar un poquito. Ustedes tienen que implementar una ABL. Si alguien quiere implementar una ABL, bueno, es el tiempo de ustedes. Yo no se los recomiendo. Es realmente quererse muy poco por el tiempo que tienen ustedes. ¿Creemos nosotros que ustedes son capaces de implementar una ABL? Sí, creemos que son capaces de implementar una ABL. Por lo menos, me voy a corregir. Cuando ustedes terminen la materia, me gustaría creer que son capaces de implementar una ABL. Ahora, no necesariamente en un tiempo de una semana y media. Puede tomar más tiempo, ¿sí? O sea, yo realmente creo, cualquiera de ustedes terminen la materia y tienen que poder implementar una ABL, como cualquier otra estructura de árboles de este estilo, ¿sí? Tienen que poder hacerlo. Ahora, si nosotros les pedimos una ABL, les tenemos que dar más tiempo para que lo puedan hacer y todo lo demás y demás, es que consideramos que el tiempo de ustedes es limitado, que ustedes tienen otras cosas también para hacer, etcétera, entonces no, le pedimos una ABL. Con eso es suficiente. Y en general anda bastante bien ya hacer eso, ¿sí? Eso es lo que nosotros les decimos. No lo hagan, ¿sí? O sea, les va a consumir tiempo que no corresponde. Y nosotros no se los estamos pidiendo. Ahora, hay un caso en el que solemos pedir ABL. ¿En qué caso? Cuando no cumplen la normativa de no copiarse. Cuando nosotros les decimos, hacete una ABL, es invitarlos a retirarse. ¿Por qué? Así como les digo que yo creo que son capaces de hacer una ABL, especialmente cuando terminen la materia, también creo que aquel que se copió en la lista no va a poder hacer la ABL. Y en todo caso, si lo hace, bueno, se redimió. Bueno, te copiaste, muy lindo que te copiaste la lista, pero ahora te hiciste la ABL, bueno, te complicaste la vida vos solo, o sola. ¿Ha pasado alguna vez que alguien la haya implementado? Bueno, hasta ahora, bueno, el cuatrimestre pasado no tuvimos casos de copias, también no había mucho de quién copiarse. De cuatrimestres anteriores, y entre ellos no se copiaron. Creo que fue el primer cuatrimestre en muchísimos años en el que no hubo ningún caso de copia. Y antes, bueno, con C tuvimos, o sea, en general de todos los escenarios, de todos los casos, solamente una persona lo hizo. Solamente una persona logró hacer la ABL. Y después recursó porque no llegó con nada de todo lo demás. O sea, terminó la ABL cuando ya estaba terminando el cuatrimestre. Y fue como, bueno, ya está, recursaste por todo lo demás. Obviamente, si hay casos de otro tipo de copias, a veces se les dan otro tipo de penalidades. Obvio, se copian con el ABL, o sea, perdón, hacen el ABL y después se copian con otra cosa, no es, listo, tengo vía libre. No se preocupen, tengo más estructuras para darles. O sea, y también tengo un sumario para hacerles. O sea, hubo un caso en el que hubo un alumno que se copió, lo peor, se copió de mí. O sea, yo le corregía, yo era ayudante en ese momento, y se copió de mí, se copió de mi árbol. Como, qué capo que eso. O sea, yo les dije, una cosa es que me crean pelotudo, pero otra cosa es que se copien directamente de mí. Menos media pila, no te copies de la persona que te corrige. O
sea, yo estaba viendo el código y digo, mirá, qué casualidad, cometieron el mismo error que yo, se los voy a marcar. Y después leo un comentario que parecía, digo, estos chicos piensan igual que yo, o es muy difícil eso. Veo mi entrega y era la misma. Después, bueno, después se volvió a copiar en el TP1, después volvió al siguiente cuatrimestre, se volvió a copiar, y bueno, a ese chico le iniciamos un sumario. Fue como, bueno, ya está. Una vez teniendo la ABB con agregar las funcionalidades de rotación y haciendo las validaciones, etcétera, ¿ya sería BL? Sí, pero no es tan fácil, porque hay que cambiar bastantes partes de la implementación. O sea, hay que mantener las alturas, las rotaciones no son obvias, las alturas hay que calcularlas en tiempo constante, o sea, hay que mantenerlas guardadas porque hacerlo en tiempo lineal no sirve. Y ahí Lorenzo dice, ¿qué tan difícil es implementar esto? No es tan difícil de vuelta, después de haberse implementado el ABB, ya desbloquean como un conocimiento de implementaciones de estructuras recursivas importante. Obviamente, tal vez necesitan más cancha con programación de cosas, pero ya cuando uno tiene un poquito más de cancha, no es tanto más complicado al final del día. Pero hay que llegar a eso. Además, porque acá hay mucho más movimiento de punteros. ¿Sí? De vuelta, yo no se lo recomiendo a nadie hacerlo. Yo creo que no sé cuánto tiempo me llevaría a mí, pero yo obviamente yo de esta materia hace demasiado tiempo, no creo ser parámetro ni yo, ni ese, ni ninguno de los que estamos hace mucho tiempo, porque tenemos muy en la cabeza cómo funciona y el ABB lo sabemos hacer ya medio... El ABB es el único que si lo podíamos sin correr las pruebas hasta el final, seguro algo nos falla. Todos los otros TDAs nos andan de una. Pero, de vuelta, no es porque seamos grosos ni nada por el estilo, es porque venimos dando esta materia. Yo estoy en algoritmos 2, sacando cuatrimestres en los que habré estado en otras materias, como algoritmos 1, cuando salteamos por cuatrimestre, esto hace más de 10 años. Entonces, obviamente, estas cosas me las conozco de memoria. Así que por eso digo, no soy parámetro no por capo, sino por viejo nomás. Así que bueno, esto lo podrían saber, ¿sí? Así que, lección del día, por fin, no se copien. Ya tenemos a una persona en vista que sabemos que miró cosas de un alumno de otro cuatrimestre, porque, nada, sabemos cuándo pasan esas cosas. Y estamos esperando nada más a que termine de pisar el palito. Necesitamos un par de entreguitas más para decir, jaja, bueno, listo, ahora que te codeaste todas las 5 entregas copiándote, toma, ahora recursaste. Porque no hay ninguna razón por la cual yo no pueda ser maligno con esas cosas. Es como si ustedes me están tratando de forrear, bueno, yo no tengo por qué ser bueno con eso. ¿Sí? Nosotros les decimos, necesitan más tiempo, nosotros podemos estirar todo lo que se pueda, tratamos de tener consideración con un montón de situaciones. En el momento en el que se copian es como, bueno, ya está forreando. Así que porfa, no se copien, de vuelta. Les decimos lo mismo que el primer día. Eso es lo único que no hay chance de eso, no se vuelve. Obviamente depende del grado que sea. También cuando nosotros decimos, ¿qué pasó acá? También depende cómo nos responden. Porque hubo una vez que una persona me dijo, sí, me copié, y me parece bien haberme copiado. Y fue como, ajá, bueno, a mí me parece bien que recurses, no sé qué más decirte, por favor no vuelvas con esa actitud. Dice, no, porque yo en el mundo laboral me voy a copiar de esta Coreflow, todo. Yo, uy, qué mal que te va a ir. Esa es la clase de gente que después va y le pide a ChatGPT que directamente te code, como, bueno, mucha carrera no estás haciendo. Y hemos tenido otras cosas, como, no me copié, pasa que justo mi compañero me explicó cómo se hacía y terminé codiéndolo igual que él. Qué casualidad. Así que, por favor, boludeces no. O sea, si quieren ser muy originales y nos quieren hacer reír, bueno, digan boludeces, pero porfa, evítenlo. Eviten no pasarnos el mal momento a todos. Bueno, yendo a lo último que me encajaron a mí dar para que tengan más práctica y tal vez poder ya dar 1 o 2 ejercicios también, aparte de algunas explicaciones cómo funciona o sea, la implementación. Hoy en la práctica van a ver implementación del ABB, cosas internas, cosas de iteradores, y yo ahora lo que voy a hacer, que no se cerró, es mostrarles el enunciado del ABB, que no es algo que les vaya a volar la cabeza, pues espero. Sí, nuevamente vamos a TPs.
El ABB todavía no está publicado. El ABB en realidad se publica hoy es lunes, el viernes, pero bueno, yo ya sé y no es que se tienen que ponerlo a hacer ahora, pero yo ya les voy mostrando lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, primero les damos la definición de la interfaz diccionario ordenado, que es lo mismo que un diccionario, o sea, directamente tiene las mismas primitivas que el diccionario. ¿Sí? Voy a meter un poquito. Y después tiene dos iteradores más. Tiene un iterador por rango, que eso es algo que van a ver hoy en la práctica, o sea que en una ABB se puede iterar también por rangos, no solamente de principio a fin. Y después un iterador externo por rangos. O sea, estos son un iterador interno y un externo por rangos. Aparte tiene el iterador normal, o sea, de inicio a fin, tanto interno como externo. Pues tienen las primitivas guardar, obtener, todo eso está igual. Entonces, bueno, acá están las explicaciones de por qué acá recibe un puntero a clave, etcétera, nada más para poder definir que si valen 1000 estos punteros, entonces significa desde el principio. Hasta, si esto es 1000, es hasta el final, hasta lo que dé. ¿Sí? Entonces, eso nos permite hacer desde un punto hasta el final, por ejemplo. Entonces, después, bueno, tienen el crear. El crear va a recibir una función de comparación. Si no me equivoco, ¿por qué por rango no era que Bárbara no conoce la estructura interna? Yo digo por rango. A nivel Bárbara sabe que está haciendo un diccionario ordenado. Y por ende, tal vez, supónganse que tengo las letras de la A a la Z. Yo quiero iterar todas las claves desde la H hasta la, no sé, hasta la L, por poner un ejemplo. Y que me muestre todo lo que esté en ese rango. ¿Cómo lo hace Alan? Es problema de Alan. Eso es lo que van a ver ahora en la práctica, ¿sí? Pero ese es el chiste. Poder decirle un diccionario ordenado, no, Bárbara no sabe. O sea, de vuelta, yo implemento mi diccionario ordenado de otra forma y yo lo implemento como corresponde. Entonces, después tenemos la función de comparación que recibe el crear, que es básicamente este criterio por el cual ordenamos. Sí, espero que en algún momento se los haya mencionado, tal vez en la práctica es algo que se van a tener que guardar en el árbol, que es una función que me devuelve un entero, que recibe dos claves. Si la primera es más grande que la segunda, significa que va a devolver mayor que 0. ¿Sí? Si devuelve menor que 0 es que la primera es más chica. Y si no, entonces, básicamente esto responde la comparación con A, P es mayor a 0, significa que A, si eso es cierto, significa que A es mayor que B. O sea, pueden reemplazar, es decir, en comparación de A, B, ahora voy a poner menor a 0, es lo mismo que decir A menor que B. Donde A menor que B no es, listo, pongo A menor que B, porque no necesariamente se pueden comparar usando el operador menor. Por eso se pasa a la función de comparación. ¿Sí? Y 0 sí son iguales. Si recuerdan, esto es muy parecido a la función comparar que implementaron en el TP0, pero ahí devolvemos 1 y menos 1. Bueno, en este caso devolvemos mayor que 0, menor que 0 e igual que 0. Ojo, no hardcodeen a poner if esto me devuelve 1, porque nosotros tenemos funciones de comparación en las pruebas que a veces devuelven 5 y a veces devuelven 8, no sé. Devuelven un montón. Por ejemplo, string compare es una función de comparación de cadenas, donde las claves son cadenas. Eso es un ejemplo, ¿sí? Que hace lo mismo, vuelta. Ojo, porque puede devolver más que 1, tranquilamente. La definición es mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. Ok, y acá está de vuelta la misma explicación del tema de los módulos, donde acá va a seguir estando en el paquete diccionario. O sea, ustedes van a tener hash, diccionario lo mismo de antes, el test, el ABB, el diccionario ordenado.go, todo esto juntito, ¿sí? Y acá, bueno, hoy van a ver, probablemente necesiten otro TDA de los que ya vimos, ¿sí? Bueno, ese otro TDA simplemente lo importan, como por ejemplo para el hash pueden hacer import TDAs barra lista, para este caso pueden hacer imports TDAs barra el otro TDA, que lo van a ver ahora en la práctica, ¿sí? Con eso es suficiente. Y obviamente tienen que mandar, yo diría manden el directorio de los TDAs y ya está, todo lo demás no importa. Bueno, esto lo tengo que corregir, no lean lo de enlaces simbólicos, eso me quedó bien. Yo ahora después lo corrijo. Así que bueno, con eso estamos por hoy. ¿Alguna pregunta?
Sí, el archivo de hash, el hash.go, solo tiene la función de... Tenés- Estás muteado, profe. Qué tipo pelotudo. No, tenía conectado el auricular y por eso no te escuchaba. Desconecté el auricular y me muteé. Sí, por favor, repetí. No, el archivo de hash.go, ¿solo tiene que tener la función de hashing? ¿O No. tiene que tener algo más adentro? No, hash.go. Hash.go es porque ya lo implementaron. Primero viene hash, lo implementás, y en ese mismo directorio, o sea, en ese mismo paquete, metés un diccionario ordenado. O sea, el chiste es que ustedes iban construyendo su modulito con los TDAs, que es lo que venimos implementando. Y con eso. Entonces, ahora, o sea, imagínate para el TP2, directamente te haces un import del directorio, o haces con si ya tenemos el work, el go work, bueno, también, cualquiera de las dos son la misma. Ahí tengo la grabación.